Hay vuelos que parecen condenados desde el momento en que se encienden los motores, atrapados en tormentas violentas, fallos mecánicos evidentes o emergencias que estallan sin previo aviso. Pero existen otros casos mucho más inquietantes. Vuelos en los que a simple vista todo transcurre con normalidad. La tripulación trabaja, los sistemas responden, las comunicaciones fluyen y no hay señales claras de peligro. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad, algo empieza a desajustarse de forma casi imperceptible. Así ocurrió con el vuelo 66 de Flying Tiger Line, un caso que incomoda precisamente porque no nació de un único error catastrófico, sino de una acumulación silenciosa de pequeñas desviaciones. Era el 19 de febrero de 1989, en el aeropuerto de Changi, Singapur. Todavía era de madrugada cuando el vuelo de carga 66 permanecía en preparación para su salida. Formaba parte de una ruta internacional operada por Flying Tiger Line, una aerolínea histórica del transporte aéreo de mercancías. El plan era sencillo sobre el papel. Un corto tramo hacia Kuala Lumpur, seguido de una escala antes de continuar hacia Hong Kong. Un vuelo breve, rutinario, casi insignificante dentro de una operación global. El avión asignado era un Boeing 747-249 F de carga, matrícula N807FT, un gigante del transporte aéreo diseñado para mover toneladas de mercancía entre continentes. Había sido entregado a la compañía a finales de los años 70 y acumulaba miles de horas de servicio. A bordo se encontraba una tripulación experimentada: el comandante Frank Halpin, el primer oficial John Robinson, el ingeniero de vuelo Ronald Penton y un mecánico adicional, Leonard Zulewski. En conjunto, una cabina con décadas de experiencia acumulada. El despegue se produjo sin incidentes a las 6:03. El 747 ascendió con normalidad y se estableció en ruta hacia Malasia. Sin embargo, desde los primeros minutos apareció un detalle menor: una confusión inicial con la frecuencia de salida que obligó a corregir el contacto con control. Nada grave, pero sí el primer indicio de una ligera falta de precisión en la coordinación. El vuelo avanzaba en una madrugada con visibilidad variable, afectada por bruma y niebla ligera. Kuala Lumpur no ofrecía condiciones ideales. La aproximación prevista sería NDB a la pista 33, un procedimiento menos preciso que un ILE y que exigía mayor atención y disciplina en cabina. Para complicarlo aún más, el sistema ILS de la pista principal no estaba disponible, lo que reducía las opciones operativas. A medida que se acercaban al destino, la comunicación con control comenzó a volverse menos clara de lo esperado. Las referencias al aeropuerto eran ambiguas, las frecuencias se cruzaban y en cabina empezaban a surgir pequeñas dudas sobre qué aproximación exacta se debía ejecutar. En ese entorno, la claridad mental se volvía tan importante como la navegación misma. A las 6:27, el control solicitó la distancia respecto a un punto de navegación. La respuesta situó al avión a unas 50 millas náuticas y poco después se autorizó el descenso inicial a 5.500 pies. Todo parecía dentro de la normalidad, pero el ambiente en cabina comenzaba a mostrar signos de tensión. El primer oficial expresó incluso su frustración con la situación, dejando entrever que la aproximación no le resultaba cómoda. Minutos después llegó un punto crítico. La tripulación preguntó por el estado del sistema ILS y desde tierra se confirmó que el de la pista 33 no estaba operativo, aunque sí lo estaba el de la pista 15. Esto abría una alternativa más segura y precisa. Sin embargo, el comandante decidió continuar con la aproximación original. Era una decisión que, aunque legal, añadía complejidad a una situación ya frágil. Poco después, el control emitió la instrucción clave:
autorización para descenso a 2.400 pies dentro del procedimiento NDBE. La frase, sin embargo, no fue lo suficientemente clara en su forma. En cabina, esa instrucción se interpretó de manera equivocada. El comandante entendió que la autorización era para descender mucho más, hasta aproximadamente 400 pies. Y lo más crítico no fue el error inicial, sino que nadie lo cuestionó de inmediato. A partir de ese momento, la secuencia comenzó a acelerarse. La aeronave inició un descenso que la situaba progresivamente por debajo de las altitudes seguras. Mientras tanto, la tripulación trataba de configurar frecuencias, confirmar ayudas de navegación y resolver discrepancias internas sobre la aproximación. El trabajo en cabina se fragmentó justo cuando más cohesión se necesitaba. El primer oficial llegó a expresar una advertencia clara. No se sentía cómodo con la situación y sugería incluso realizar una aproximación ILS si fuera posible. También admitió algo más grave. No tenía la carta de aproximación delante en ese momento. En un procedimiento no preciso como el NDB, esa ausencia era crítica. Sin embargo, la respuesta del comandante fue continuar el descenso. Con una actitud tranquila pero firme, insistió en mantener los 400 pies como referencia operativa. La confianza en la maniobra superó las dudas expresadas en cabina, y la decisión no fue revertida. El avión descendía ahora hacia una zona de terreno elevado al sureste del aeropuerto. La conciencia situacional de la tripulación se iba deteriorando, mientras seguían ajustando radios y verificando configuraciones. Y entonces, el propio sistema del avión intervino. La alarma del GPW-US comenzó a sonar con insistencia. Pull up, pull up. Una advertencia diseñada para eliminar cualquier ambigüedad. El terreno estaba demasiado cerca. Pero la reacción de la tripulación no fue inmediata ni contundente. Las comprobaciones continuaron durante segundos críticos que ya no podían desperdiciarse. En esos instantes finales, la confusión se disipó demasiado tarde. El ingeniero de vuelo intentó hablar, pero su frase quedó incompleta. El reconocimiento del peligro llegó justo cuando ya no había margen de maniobra. A las 6:34, el Boeing 747 impactó contra la ladera de Bukit Hitam, a pocos kilómetros de Subang. El choque fue devastador. No hubo explosión en vuelo ni fallo estructural previo. El avión simplemente continuó descendiendo hasta encontrarse con el terreno. El incendio posterior se prolongó durante horas. La investigación posterior concluyó que no existía una falla mecánica significativa en la aeronave. El problema principal fue la gestión de la aproximación y la interpretación incorrecta de una autorización de descenso. La fraseología poco precisa del control contribuyó a la confusión, pero el factor determinante fue la falta de verificación en cabina. La tripulación no mantuvo una referencia adecuada de las cartas de aproximación, y la coordinación entre comandante y primer oficial no logró corregir el error a tiempo. La autoridad del capitán no fue cuestionada con la firmeza necesaria, y la conciencia situacional se degradó progresivamente. El GPW-US, que debía haber servido como última barrera, tampoco provocó una reacción suficiente. Todo ello llevó a la conclusión de un vuelo controlado contra el terreno. Un avión perfectamente operativo, descendiendo bajo control humano hacia una altitud equivocada. Este accidente se convirtió en un ejemplo clásico dentro de la aviación moderna, porque en aviación, a veces, los accidentes más graves no nacen del caos, sino de la rutina mal interpretada. Y en el vuelo 66, esa cadena silenciosa de pequeños errores fue suficiente para convertir un trayecto corto y aparentemente sencillo en una tragedia irreversible.